Y queremos hacer una situación que al invitado yo se lo planteé como casi una cosa de conversación pedagógica en torno a cuál es el momento actual de la Convención Constitucional y particularmente en una serie de cosas que se habla mucho, las indicaciones para generar el reglamento, la situación de Rodrigo Rojas Vade, puede retirarse o no retirarse, puede, si él dice yo no vuelvo, definitivamente no estar, lo reemplaza a alguien, hacer un poco de pedagogía lo más didáctica posible para que podamos entender, Fernando, muchas cosas que a veces uno repite de lo que dicen otros o lo dicen los medios y verdad está, pero totalmente fuera del tarro. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Fernando, un gusto estar aquí. Cuéntanos, en tus palabras, ¿cuál es la situación hoy día en términos de proceso de la Convención Constituyente? La semana pasada se votaron los reglamentos en general, 4 reglamentos, que son el reglamento que se llama general, es decir, el reglamento que fija los órganos, el funcionamiento y el procedimiento de formación de normas constitucionales de la Convención, el reglamento de ética, el reglamento de participación y consulta indígena y el reglamento de participación popular. Esos 4 reglamentos se votaron en general la semana pasada. Que hayan sido votados en general no quiere decir que estén aprobados todavía. Solamente quiere decir que la idea de tener esos reglamentos es una buena idea y entonces es necesario pasar a revisarlos artículo por artículo. Esa revisión artículo por artículo es lo que se llama la votación en particular, que va a ocurrir desde el miércoles, aunque es posible que se aplace hasta el jueves, en fin, pero que ocurre esta semana. Entre la votación en general, que fue la semana pasada, el martes de la semana pasada, y la votación en particular, que empieza el miércoles, o sea, pasado mañana, hubo un periodo para que todos los grupos políticos, los grupos de al menos 30 convencionales, presentaran indicaciones. Indicaciones es un nombre peculiar para las propuestas de supresión de artículos de los reglamentos, adición de artículos de los reglamentos o modificación de esos artículos. ¿Y eso lo pueden hacer todos los constituyentes? Claro. ¿Cuántos? En grupos de 30. O sea, cada indicación necesita venir patrocinada por al menos 30 convencionales. Ok. Y puedes hacer todas las indicaciones que quieran. Sí. De hecho, uno podría presentar una indicación para reemplazar el reglamento completo. En ese sentido, te fijas, la aprobación en general no prejuzga lo que va a salir, porque todavía puede cambiar mucho. De hecho, podría en teoría cambiar todo en la discusión particular. Entonces, nosotros probablemente hoy día en la noche o quizá mañana vamos a recibir, todos los convencionales, un documento que va a tener todas las indicaciones. Y ese es el documento con el cual nos vamos a guiar el día miércoles para empezar a votar. Y entonces se va a ir indicación por indicación votándola. Ahora, hay situaciones, por ejemplo, como la que acaba de ocurrir con el constituyente Rodrigo Rojas Vade, donde él ha dicho públicamente que no quiere asistir más a la convención y que se va. Pero ese es un escaño que no fue decidido por el constituyente, es un escaño que es decidido por quienes votaron por él. Por el pueblo. Claro, por la gente. Y por lo tanto, ¿cómo puede alguien retirarse y dejar con 154 a una convención que tiene que tener 155? Bueno, no puede. Ese es el problema. Hoy día, esta es una cuestión bien importante porque ha habido un escándalo considerable por la información de que él no tenía cáncer, ¿no? Y hay entonces una preocupación bastante extendida, de hecho yo también la tengo, de que su permanencia en la convención puede afectar al proceso constituyente y yo creo que está claro que hoy el proceso constituyente es lo que más debe ser cuidado. Pero el hecho de que su permanencia pueda afectar el proceso constituyente no implica que hay una solución para su salida. No, esa es otra cosa. Y a mí me ha llamado mucho la atención, ahora menos, pero al principio, la facilidad con la cual mucha gente que opinaba al respecto le parecía tan importante que protegiera el proceso constituyente y que de algún modo él no siguiera la convención, que decía, bueno, que la convención en su reglamento encuentre alguna manera para que él salga. O sea, yo creo que basta ponerse a pensar por 2 minutos que esa es una salida totalmente inaceptable. Es decir, un órgano compuesto por elección popular no puede ese mismo órgano tomar decisiones que implican que uno de sus miembros
que está ahí no por decisión de ese órgano, está ahí por decisión del pueblo chileno, sale. Entonces, no es fácil cómo se realiza esta salida. ¿Por qué no renuncian? Dice algunos. Sí. Que es lo que ha hecho hoy día. Él ha dicho que renuncia. Sí. Bueno, pero en principio los convencionales, como los parlamentarios, porque en esto el régimen es el mismo, no pueden renunciar. Entonces alguien me decía, ¿pero cómo no pueden renunciar? ¿Es que están obligados a seguir trabajando? Bueno, no pueden renunciar porque el cargo que desempeñan, a diferencia del trabajo de gerente que puede tener una persona, no va en su interés. Él no está ahí para servir su personal ambición. Él está ahí para desempeñar la función de representación política. Y su falta, y el hecho de que renuncie, implica afectar la representatividad del órgano respectivo, en este caso la convención. Ahora, Fernando, en el caso del Parlamento, han habido varios casos donde han tenido problemas ciertos parlamentarios y se han resuelto los casos de distinta manera porque probablemente están en las reglas. No han sido casos de renuncia. No, pero claro, por eso voy a partir de los casos que más conocemos. Cuando el presidente o presidenta de la República llama a un parlamentario a servir en el gabinete, eso es permitido y se reemplaza con la forma que está diseñada para reemplazar a esa persona. Claro, pero vamos por parte, porque ¿qué es lo que ocurre ahí? Sí. No es que renuncie. Está bien, esto puede parecer un formalismo, pero yo creo que es muy importante entender la lógica de por qué un parlamentario no puede simplemente renunciar. Renunciar quiere decir que unilateralmente manifiesta una voluntad de dejar el cargo. Sí. Y que por manifestar esa voluntad de dejar el cargo, lo deja. ¿Por qué es razonable que no puedan renunciar? Bueno, porque es perfectamente posible que haya, por ejemplo, presiones fácticas sobre un diputado o un convencional para que deje su cargo. Presiones que pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Porque todos sabemos que puede haber ese tipo de presiones. De hecho, hoy día hay una enorme presión ejercida que a todos hoy día nos parece justificado porque estamos todos escandalizados con la noticia. Pero hay una enorme presión ejercida contra el convencional Rojas Vade. Pero, ¿qué pasa si esa presión es orquestada, por ejemplo, por un poder económico que está molesto o que le preocupa el liderazgo que ese convencional o diputado está desempeñando en ese órgano? Entonces, el hecho de que un parlamentario o un representante manifieste unilateralmente su voluntad de dejar el cargo no sirve para que termine el cargo. Otra cosa es que el parlamentario realice una acción o tome una decisión que lo hace incurrir en una causal de incompatibilidad, ¿no? Dado el régimen presidencialista que tenemos, en un sistema parlamentario esto sería distinto, pero en un sistema presidencialista hay incompatibilidad entre el cargo de parlamentario y el cargo de ministro. Y cuando un parlamentario incurre en una incompatibilidad, cesa en el cargo parlamentario. Entonces, claro, el parlamentario que asume como ministro, por asumir como ministro, incurre en una incompatibilidad y por incurrir en una incompatibilidad, cesa en el cargo de parlamentario. La otra clásica que de pronto ha pasado algunas veces y aplazado incluso voluntariamente, es que te alejes en suficiente cantidad de tiempo que haga que incurras en una suerte de abandono de deberes del parlamentario y no puedas volver. Bueno, eso exigiría, o sea, la causal de cesación no es simplemente no ir a las sesiones. Sí. La causal de cesación es ausentarse del país por más de 30 días sin autorización de la Cámara o la Convención en este caso. Claro, si un convencional se ausentara del país por más de 30 días sin autorización de la Cámara, de la Convención, cesaría en el cargo. Pero de nuevo, eso no es... O sea, esto puede parecer una nimiedad, pero yo creo que hay algo importante. Aquí son hechos que son voluntarios, pero son hechos que tienen que ser realizados. Hay que salir por más de 30 días, hay que asumir el cargo de ministro. Eso es distinto de una mera declaración de voluntad en el sentido de yo renuncio. Ok, después está la otra variable que yo tengo la impresión que es casi tan perpleja como esta, que es, ok, supongamos que se da una solución, cualquiera esta sea. Y que cesa. Y que cesa. ¿Cómo se reemplaza? Bueno, ese es el otro problema. Porque... El quórum que tiene la Convención para acordar la nueva Constitución es un quórum que se calcula sobre el total de los miembros en ejercicio. El convencional Rojas, por el hecho de haber anunciado su renuncia por así decirlo de hecho, no deja de ser convencional, precisamente por lo que estamos hablando. Sí. Y entonces afecta el resultado, o puede afectar el resultado, ¿no? Es un voto que no va a estar.
La regla, además, la regla que hoy día existe para el reemplazo de convencionales es la misma regla que existe para el reemplazo de diputados. Y para los diputados, la regla distingue si se trata de un diputado que ha sido elegido como militante de un partido político, elige el partido. Si se trata de un diputado que ha sido elegido como independiente, pero en un cupo de un partido político, elige el partido político. Y si se trata de un independiente, el cupo no se reemplaza. Eso en la Cámara de Diputados es una regla que puede ser razonable o no, pero claro, hay una diferencia bien considerable con la Convención, que en la Convención habían listas de independientes, que no existen para la Cámara de Diputados. Entonces, las reglas para los diputados no se ponen en el caso de que cese el miembro de un independiente que va en lista de independientes, por la sencilla razón de que para la Cámara de Diputados no hay listas de independientes, pero para la Convención sí. Entonces, no sería razonable. Primero, es grave que no se reemplace, porque ahí eso afecta, está bien, un 155avo, pero afecta la representación de la convención, la representatividad de la convención. Y además hay una solución bastante obvia, que es que lo reemplace el siguiente en la lista, él o la siguiente en la lista, según... pero claro, eso tampoco puede decidirlo, creo yo, aun cuando hay una regla en el reglamento que se está discutiendo al respecto. Y ahí hay alguna discusión sobre si el reglamento lo puede hacer, porque aquí el argumento es, el reglamento podría hacerlo, primero porque la convención no está decidiendo cesar a nadie, está decidiendo reemplazar ya que ha habido una cesación. Y segundo, porque hay un vacío en la Constitución, precisamente porque no hay regla para el caso de un convencional elegido en una lista, porque la regla es la de los diputados y en los diputados no hay listas de independientes. Entonces algunos dicen hay un vacío en la Constitución y eso permitiría que el reglamento de la convención solucionara el problema estableciendo una regla de reemplazo. Yo creo que eso es un argumento que digamos, bien, pero yo creo que aquí, tanto para buscar la mejor manera de crear una causal de cesación que no tenga consecuencias indeseables para el futuro, como para crear una regla de reemplazo que resguarde la representatividad de la convención, yo creo que la verdad es que aquí se requiere la intervención del Congreso. Esto tiene que ser una reforma constitucional. Eso te iba a preguntar. Sí. Entonces, al final... O sea, hay discusión, como te digo, hay distintas opiniones, pero yo creo que la manera de cortar por lo sano y darle una solución limpia es que el Congreso asuma su responsabilidad por cuidar el proceso constituyente. Todo el mundo dice que hay que cuidar el proceso constituyente. Bueno, el Congreso ahora tiene que cuidar el proceso constituyente. O sea, el Congreso podría perfectamente sacar una reforma constitucional donde se estipulara cómo se puede dar un reemplazo o una cesación de caso. Por cierto. O sea, yo creo que el Congreso podría, mediante reforma constitucional, crear una causal que no es trivial. O sea, hay que tener cuidado con esto. Una causal de renuncia, yo creo que sería una mala idea decir que renuncie. Pero una causal de renuncia por un motivo gravísimo que afecta la posibilidad de desempeñar su cargo, etcétera, y debidamente calificada, en el caso del tribunal de la Cámara de Diputados, el que califica al Tribunal Constitucional, en el caso de la Convención, algunos han dicho, el reglamento propone que sea la Convención misma por 3/4 de sus votos, de sus miembros, o sea, un quórum altísimo. O el Tribunal Calificador de Elecciones, yo he escuchado también. Otros sugieren que sea el mismo Tribunal de la Corte Suprema, compuesto por 5 ministros elegidos al azar, pero que haya un momento de calificación, que haya un momento en que alguien se pregunte, bueno, ¿esta renuncia es una renuncia por alguna razón justificada o es que está cediendo el diputado, el convencional, a una presión fáctica? Entonces, esa es una cosa que la reforma constitucional podría hacer, crear una circunstancia calificada de renuncia con cuidado para que no tenga efectos nocivos para el futuro. Y la segunda cosa que podría hacer es crear una forma de reemplazo, que yo creo que es bastante obvia cuál debería ser. Voy el siguiente en la lista. Ok. Voy por último pregunta en este mismo tema. Como está el caso de Rojas Vade entregado ya al Ministerio Público, ¿qué pasa si él es encontrado culpable de un delito? Bueno, para proceder en contra de un convencional es necesario que el convencional sea desaforado. Sí. El desafuero produce su suspensión, ¿no? Ahí deja de estar entre los 155 en ejercicio, etcétera, pero es suspensión, es temporal. Por supuesto, si el proceso posterior dura más de un año, bueno, es una suspensión que en definitiva se hace permanente, porque la convención tiene un año, dura un año. Si es condenado, y con esto yo no estoy emitiendo ningún juicio respecto de si tiene responsabilidad penal, estoy hablando en abstracto, ¿no? Si el convencional es condenado a una pena que lo priva de la ciudadanía,
entonces pierde, por supuesto, incurre en una causal de cesación, porque para ser diputado, para ser convencional, hay que ser ciudadano o ciudadana. Y los delitos que implican pérdida de ciudadanía son los delitos pena aflictiva, o sea, 3 años y 1 día o más. Yo, hasta donde yo sé, y de nuevo, sin opinar sobre la responsabilidad penal del convencional, el delito de perjurio, si ese es el delito por el cual se le acusa, ese no tiene pena aflictiva. Así que eso claro, implicaría la suspensión. Y si que se aplicara el delito de estafa. Eso podría, eso depende de la cantidad del perjuicio causado. Fernando Atria, quiero llevarte ahora a otra cosa. ¿Cómo está el ambiente adentro? Tú lo notas a través de los medios de comunicación, y los medios de comunicación escogemos, digamos, determinadas cosas que son más relevantes o que nos parecen más relevantes. Algunas cosas son bien sabrosas, otras cosas son totalmente triviales. En el ámbito, y te lo pregunto por una razón súper precisa, lo que va a ofrecer la Convención Constituyente al país no van a ser 3 opciones de constitución, va a ser una. Y por lo tanto, inevitablemente, sea por la forma en que ustedes determinen o como determinen por las reglas, la forma en que todos están de acuerdo en ese texto, ya sea porque hubo una mayoría grandísima que lo aprueba, en fin, pero va a ser un solo texto. No va a haber una constitución que le gusta más a un sector, otra constitución que va a haber otro, y nosotros no vamos a escoger entre las 3 o las 4, va a haber uno. Y por lo tanto, inevitablemente tiene que producirse conversaciones sobre la posibilidad de que ese texto, bueno, lleve la mayor cantidad de gente posible. Y desde ese punto de vista, ¿cómo está el ánimo societatis en ese sentido? Bueno, yo creo que aquí hay una diferencia bien grande entre la discusión sobre la convención que hay en los medios de comunicación y lo que pasa en la convención. Porque los medios yo no creo que de los medios haya una campaña orquestada, pero supongo que es lo que le interesa a los medios, ¿no? Lo que causa discusión, lo que es polémico, lo que y entonces enfatizan esa dimensión de la convención. Y eso hace que la convención, vista de adentro, se comporte de un modo bien extraño. Es decir, por ejemplo, el día de jueves de la semana antepasada, cuando irrumpieron algunas convencionales de escaños reservados, interpelando a la mesa, ¿te acuerdas tú? Y se suspendió la sesión. Sí. Entonces había una especie como de, inmediatamente después de la suspensión, había un estado como de conmoción, ¿no? O sea, aquí hubo una interpelación a la mesa, esto puede ser muy grave. Eso llevó a una suspensión de 3 horas en que hubo una reunión de la mesa ampliada, o sea, con todos los sectores de la convención, y al final de esa reunión se reanuda la sesión, aparece la mesa, y había habido un acuerdo unánime, y la cuestión se solucionó. Entonces, claro, desde el punto de vista, para la prensa, lo que es más visible es el momento inicial, ¿no? La interpelación, ahora, etcétera. Yo no voy a defender a la prensa, pero voy a sí decir algo que me parece a mí que debieran ustedes estar preparados para que pase muchas veces esto en la prensa, que es, estamos asistiendo a informar sobre algo que nunca antes en la vida había existido, y por lo tanto todo es novedoso, todo es nuevo, todo es extraño a las variables clásicas que uno está acostumbrado en el Congreso, en fin. Totalmente, de hecho eso que tú dices yo creo que es mucho más verdad que aplicable solo a la prensa. Eso vale en todo. O sea, cuando por ejemplo a mí me preguntan cómo están las relaciones de apruebo dignidad dentro de la convención y por qué es distinto en la convención de lo que está pasando en el comando de Gabriel Boric. Bueno, porque la convención es un espacio totalmente novedoso. Novedoso en tanto la función que tiene, pero también en la composición. Esa composición que tiene la convención es una composición que no tiene ningún otro órgano representativo. Entonces, por cierto, yo no estoy criticando a la prensa, estoy simplemente constatando el hecho de que como la convención tiene estos momentos de conmoción seguidos por momentos de acuerdo y entonces de solución del problema, son los momentos de conmoción los que son más visibles. Y entonces mi impresión es que desde afuera la cosa se ve menos, se ve más
desordenada, conflictiva de lo que es. Hay conflicto, por supuesto, no cabe ninguna duda. Pero, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de que los artículos del reglamento se iban a votar por mayoría absoluta, eso se hizo siguiendo un procedimiento que fue acordado por todos. Claro, después de que se pierde y que se declara que todos los artículos del reglamento se votan por mayoría absoluta, salen algunos, no vamos a decir quién, pero todos sabemos quién, diciendo es que aquí hubo una decisión inconstitucional, se violó la Constitución, pero se tomó una decisión a través de un procedimiento que había sido acordado por todos. Entonces, hay momentos... Cuando tú dices todos ahí... Todos. O sea, creo, cuando se tomó la decisión de que se iba a proceder como se procedió esto, de que los grupos políticos iban a presentar propuestas de artículos para ser votados por 2/3 o no, y que esas propuestas se iban a colacionar en un gran documento y después se iba a ir votando una, por mayoría. Si se votaban por 2/3, se votaban por mayoría. Esa propuesta fue una propuesta que fue hecha unánimemente por la mesa ampliada, donde están todos los sectores políticos, y que fue aprobada, mira, no tengo el número exacto en la cabeza, pero creo que fue algo así como 135 votos de 155. O sea, fue una decisión no unánime en sentido estricto, pero prácticamente unánime. De muchos que después salieron rasgando vestiduras porque la inconstitucionalidad, etc. Entonces, claro, el hecho de que fue un acuerdo prácticamente transversal y unánime el que permitió solucionar ese problema, ese hecho queda atrás. Lo que queda visible son todas estas... El conflicto de que violó la Constitución, desde ese punto etcétera. de vista, Fernando, ¿te has llevado sorpresas con constituyentes que son de un sector totalmente distinto al tuyo y que eventualmente... probablemente hicieron todo lo que pudieron para votar rechazo y no estar ahí y que no existiese la Constitución, pero sin embargo ya te toca trabajar con ello? ¿Has visto que se puede tejer una situación relativamente sana en términos de comunicación para lo que es el objetivo de la Constitución? Yo creo que sí. Por cierto, yo creo que hay parte de la derecha que votó rechazo, que está en la convención con la finalidad de que la convención fracase, ¿no? Yo creo que es bastante visible en las cosas que hacen, las cosas que dicen, etc. Pero yo creo que parte de la derecha, bueno, de hecho parte de la derecha votó apruebo también, ¿no? Parte de la representación de la derecha, yo creo que están ahí en el entendido, o sea, para contribuir a la nueva Constitución, con sus ideas, con las cuales yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero ese es otro tema, ¿no? Y entonces yo creo que va a ser posible la conversación. Y lo mismo vale para todos los grupos políticos. Yo creo que... Sí, porque hay que recordar que cuando se establece este acuerdo en torno a una posibilidad de redactar una nueva Constitución, hay gente que lo rechaza muy fuertemente desde la derecha y hay gente desde la izquierda que lo rechaza muy fuertemente porque consideraban que era una suerte de salida del momento más masivo, todas las manifestaciones, el estallido social, el envión se apagaba, el vuelito se apagaba, y de hecho lo dijeron tal cual, digamos, aquí le dieron una salida al presidente de la República cuando estaba prácticamente derrotado. Y por lo tanto tampoco miraron con muchas ganas sí, es verdad. La convención. Es verdad, bueno, sí, el envión se transformó, bueno, nada menos que en un plebiscito constitucional. Exacto. Que había sido imposible por 30 años. Y que fue casi 80-20, digamos. 80-20, y una convención constitucional que va a redactar una nueva constitución desde cero, lo cual significa que se acabó la constitución tramposa. O sea, está bien, se acabó, no es que se acabó el envión, es que el envión se transformó en efecto institucional, que es precisamente, si tú lo piensas, en los últimos, no sé, 15 años, desde los pingüinos del 2006, eso es lo que, porque en Chile no ha habido falta de movilización social en los últimos 15 años. Ha habido movimientos que irrumpen periódicamente, los pingüinos, el movimiento estudiantil del 2011, No Más AFP, el Mayo Feminista, o sea, ha habido movimientos que irrumpen cada vez con más fuerza. ¿Qué es lo que no han tenido? ¿Qué es lo que ha sido imposible? Por 1000 razones que tienen que ver con la Constitución. Ha sido imposible que esos movimientos que irrumpen tengan efectos institucionales, ¿no? Se queda cortado eso. En este caso no ocurre así. En este caso, esa fuerza que irrumpió el 18 de octubre y los días siguientes se transformó en la posibilidad real, bueno, la posibilidad que estamos ahora realizando, ¿no?, de deshacernos de la Constitución tramposa y de darnos una nueva Constitución. Y de hecho, yo diría, es cosa de recordar
las críticas que se hacían al contenido del acuerdo. Se decía, la Convención Constitucional va a ser elegida como la Cámara de Diputados y por consiguiente no va a tener una representación adecuada de género, porque en la Cámara de Diputados hay menos de 25 mujeres, o menos del 25%. Y no va a tener representación de los pueblos originarios. Y los independientes van a quedar excluidos. Y la derecha va a tener un tercio para vetar. Bueno, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que se está mostrando es que hay una voluntad constituyente en el pueblo chileno que se manifiesta exigiendo paridad, exigiendo una decisión que fue bien insólita, ¿no? Considerando que por 30 años había sido imposible lograr incluso un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, ¿no? Un mero reconocimiento. Y se decidió que hubiera escaños reservados. ¿Por qué? Yo creo que ahí lo que está operando es esta voluntad constituyente que yo creo que hay en el pueblo y que se va a manifestar en la convención. Y por eso creo yo que es tan importante lo que está pasando ahora, porque ahora nosotros estamos terminando, porque claro, esta votación en particular, cuando termine esta votación en particular de los reglamentos, terminamos con el tema reglamentario, ¿no? Vamos a tener los reglamentos en pie, de participación, de consulta indígena, el reglamento general, el reglamento de ética. ¿Qué significa eso? Más allá de... Significa que la convención va a salir de esta discusión reglamentaria, que es muy importante, pero que desde el punto de vista del público, yo creo que es más bien incomprensible, ¿no? La conexión entre el procedimiento, el momento en que se presentan las indicaciones para las normas constitucionales, cómo operan las comisiones y cómo las comisiones informan al Pleno y qué pasa. O sea, todo eso, que es muy importante, yo creo que desde el punto de vista del público es, ¿cómo decirlo? Es incomprensible en su relevancia. Cuando termine el momento reglamentario, vamos a pasar a lo que uno podría llamar el momento constituyente. El momento en que lo que va a estar discutiendo la convención... El contenido de la convención. Exacto. Porque... Y el contenido es lo que ha empujado la demanda constituyente. ¿No? O sea, bueno, sí, ahí hay un punto interesante. Tú has mencionado varias veces, tú tienes ya estampado en tu léxico la Constitución tramposa, digamos. Son dos palabras, no es una. Y mencionaste que se va a cambiar este asunto. Y ahí hay una cosa que nos quedan algunos minutos para que me la expliques mejor. Porque que haya una hoja en blanco, que se pueda partir de alguna forma discutiendo todo, no significa necesariamente que va a haber un chip libre para hacer lo que se quiera. Yo tengo la impresión que el que todo hombre, mujer o persona en Chile nace con pleno de derecho y todo, va a estar en la primera parte de la Constitución, sea quien sea y cual sea. Toda esta discusión que hubo sobre el carácter de república de Chile, me parece que está bien, fue un fuego artificial para enredar las cosas, pero ¿qué vas a decir? Todo, en fin, ¿qué es lo que tú ves, Fernando Atria, hoy día como... fruto de un consenso muy grande dentro de los contenidos donde eventualmente pueda anclarse cosas que ya están en la Constitución que no necesitan mayores reformas? Bueno, el texto constitucional de la Constitución de 1980 es un texto, como texto, es un texto que, por cierto, toma textos anteriores. Entonces uno puede pesquisar parte de ese texto en la Constitución del 25, en la Constitución del 33 del siglo XIX, etc. Y no solo eso, también hay textos que se produce, por así decirlo, fertilización cruzada entre distintas constituciones, ¿no? Cuando en Chile se introdujeron derechos sociales a la Constitución de 1925, una de las fórmulas que se utilizó fue la contenida en el artículo 3º de la Constitución italiana. ¿Por qué? Porque está bien expresada una idea políticamente importante. Entonces, los textos probablemente uno puede encontrar continuidad. Y lo probable es que en la Constitución nueva también haya algún grado de continuidad textual. Pero la Constitución no es un texto, ¿no? La Constitución es una decisión sobre cómo se organiza la vida política. Sí. Esa decisión se manifiesta, por supuesto, en distintas partes del texto. Yo creo que la idea de hoja en blanco es que esa decisión sobre cómo se organiza la vida política no vincula a la Convención. La Convención es libre de tomar una nueva decisión sobre cómo se organiza la vida política. Cuando llegue el momento de escribir, yo no veo ninguna razón por la cual haya que negar que todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Claro.
está bien, que la familia es la célula fundamental del núcleo fundamental de la sociedad. Bueno, eso probablemente va a ser cambiado y va a ser dicho de un modo distinto. Va a ser toda la familia. Exacto, que enfatice que no hay un modelo de familia, que le quite el singular, la familia. En fin, ahí va a cambiar. Pero entonces yo creo que lo que probablemente uno va a encontrar es que hay distintos grados en que el texto anterior pueda en algunos casos ser recibido. Ahora, habiendo dicho eso, yo me imagino, esto es pura predicción, que va a haber un esfuerzo por no reproducir el texto de la Constitución anterior, porque hay un deseo muy claro, creo yo, de marcar la diferencia entre la Constitución actual y la nueva que viene. Por último, ¿cuándo dijiste tú que estaba en el momento en que, lo dijiste muy, muy gráficamente, los ciudadanos que leen el diario, que ven la tele, pueden captar de que ya se pasó de esta cosa ininteligible de los reglamentos y de las cosas y se entra a que todo lo que se esté viendo en televisión o en los diarios o las radios esos días sea el contenido de la Constitución? Eso, si me permite un minuto aquí, yo creo que esto es una cuestión súper importante, porque cuando la discusión es reglamentaria, es como una discusión de abogados. O sea, es como que hablan los abogados, porque claro, todos los términos que se usan en la discusión reglamentaria son o tienden a ser términos normáticos, claro. Exacto. Entonces, yo creo que el que mira de afuera dice, ¿y todo esto por qué es tan importante? ¿Por qué se pelean tanto por esto? Pero claro, yo creo que hay una brizna de verdad en una campaña que hizo la derecha para el rechazo, que bueno, es solo una brizna, por eso fue aplastado por el 80% de los votos, pero hay una brizna de verdad en la idea de que la Constitución no les interesa a la gente. Es solo una brizna, y la brizna es la demanda constituyente nunca fue primera demanda, fue segunda demanda. Primero surgió la demanda por educación, sí, la demanda por pensiones, la demanda por igualdad de la mujer, y todas esas demandas chocaron contra la Constitución, y al chocar contra la Constitución se volvieron demanda por una nueva Constitución. Entonces, no es que la Constitución no le interesa a la gente, no es lo que está en primer lugar, es una condición necesaria para solucionar lo que está en primer lugar. Ahora, y por eso, para terminar esta idea nomás, sí, por eso, cuando la discusión reglamentaria se cierre, que yo espero que sea la próxima semana o quizá la semana siguiente si se demora demasiado esto de las indicaciones, pero podría ser la próxima semana, cuando se cierre la discusión reglamentaria, entonces se armen las comisiones temáticas donde se van a discutir los contenidos y las normas de la nueva Constitución. Entonces las noticias que va a estar viendo la gente que mira la convención va a ser, ahora están discutiendo sobre agua, sobre pensiones, sobre salud, sobre educación, y todo lo anterior era preparatorio para esto. Y eso, creo yo, va a permitir, va a mostrar la conexión que hay entre la nueva Constitución y todas esas demandas que nos han traído hasta donde estamos. Déjame sugerirte una cosa, que en realidad de patúo nomás, pero tiene que ver con la forma como se comunican las cosas. Y no tiene que ver necesariamente con lo que está pasando, tiene que ver con lo que viene. Para cualquier persona que haya vivido mucho tiempo en otro país, una de las cosas que puede sorprenderle, de acuerdo al país que sea, digamos, en el caso mío me tocó en Estados Unidos, pero es sorprendente el grado de relación cercana que tiene la Constitución de ese país con las personas. Las conocen, recitan en el colegio al comienzo de cada día y al terminar cada día los niños acápites de la Constitución, saben cuáles son sus derechos y cuáles son sus cosas. Está la Constitución metida dentro del léxico y las conversaciones usuales de las personas cuando corresponde determinadas cosas. Nosotros tenemos de hace mucho tiempo constituciones que son libros, que se guardan ahí y no se leen nunca. Totalmente. Ese tipo de cosas necesita una dinámica donde el proceso, y le sirve a todos, no solamente incorpore un nuevo texto, sino que incorpore una nueva cultura constitucional en relación umbilicada con la ciudadanía. No, totalmente, totalmente, a todo nivel. Por una parte, por eso creo yo, o sea, por eso precisamente tener una constitución divisiva, como la hemos tenido por 30 años, es algo que es tan grave desde el punto de vista de la vida social. Y claro, no se nota inmediatamente, porque no es un efecto inmediato, pero va produciendo una erosión de la vida común. Y eso es lo que nos pasó, creo yo, que es evidente, precisamente porque
porque la posibilidad de mostrar lealtad a la Constitución, de hacer propia la Constitución, estaba cerrada para buena parte de los chilenos. Y la verdad es que cuando uno lo piensa, no solo eso, yo creo que parte de la herencia de la dictadura es que algunos de los símbolos nacionales también empezaron a ser apropiados, ¿no? Y eso, creo yo, puede cambiar. Con esto no estoy diciendo que la nueva Constitución vaya a cambiar los símbolos nacionales, no estoy pero creo que puede masificar los mismos símbolos. Creo que es fundamental que la Constitución sea una Constitución que todos puedan llamar nuestra, ¿no? Y que en la medida en que esto es razonable en términos políticos, no voy a decir que amen la Constitución, que todos amemos la Constitución, pero que todos entendamos que la Constitución es algo que reclama legítimamente nuestra lealtad. Y yo creo que eso con la Constitución de 1980 siempre fue imposible, desde el día 1. Está bien, la concertación, como se dice, se acomodó, pero no se acomodó al punto de encontrar que la Constitución era un objeto digno de su lealtad, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo creo que este proceso constituyente debería, espero yo que produzca. ¿Estás optimista tú? Parece, te veo hoy bastante optimista. Bueno, yo soy como la convención, hay momentos en que mi optimismo baja y momentos en que sube, pero ahora, precisamente porque estamos cerca de terminar con éxito el momento reglamentario, yo estoy optimista. Yo usaría ese criterio. Si la convención logra terminar los reglamentos de aquí a, digamos, la próxima semana o un plazo suficientemente cercano, 3 días después de la semana siguiente, pero por aquí, o sea, si logra terminar septiembre o incluso principios de octubre con sus reglamentos dados, yo creo que eso va a ser, y yo esperaría que se tematizara y se discutiera como un paso de gigante, porque partimos de cero, sí. Partimos sin ninguna regla, ¿no? O sea, es cosa de pensar, ese primer día, el lunes aquel en que no pudimos sesionar, pero cuando empezó a funcionar la convención, cualquiera, y digamos, ¿cómo se hace esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Cómo hacemos lo que tenemos que hacer? Ninguna regla, nada, cero. Y que 3 meses después, si tenemos éxito en esto, podamos decir, mire, ya está fijados los rieles. Están fijados los rieles por los cuales va a discurrir la discusión constituyente. Yo creo que eso va a ser, si se logra, y espero que se logre, pero de ahí mi optimismo actual, un éxito extraordinario que yo espero que sea celebrado por la prensa. Muchas gracias, Fernando Atria, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando.